Pero en esta conversación vamos a hablar de todo, vamos a comenzar con lo que va a pasar esta mañana, a las 9 de la mañana, que es una audiencia de cautelar de garantías, ¿no? Una solicitud de acceso a la carpeta de investigación y la precisión de los hechos indagados son algunos de los puntos que se resolverán esta mañana. Ya les decía, a las 9, en esta audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa del ex subsecretario Manuel Monsalve. Él tiene 3 abogados que lo defienden. En esta instancia, también se espera que el Ministerio solicite autorización al Tribunal de Garantía para periciar un cuarto celular del imputado, Monsalve, encontrado en medio de las diligencias que se han realizado los últimos días. Esto tiene un aspecto un poco complejo, porque resulta que Manuel Monsalve había entregado sus celulares, pero se fueron encontrando otros. Claro, y ayer, en el curso de la investigación. Hemos comentado en días anteriores que, claro, puede ser que tenga 2, ¿no? Uno personal y uno del subsecretario del Interior, que es un teléfono que se entrega a quien está en ese cargo, porque tiene cierta información, porque tiene ciertos mecanismos de seguridad, qué sé yo. Bueno, resulta que nos quedamos cortos, porque ahora son 4 los teléfonos que han aparecido en manos de Manuel Monsalve. Vamos a revisar esta información, ya estamos con Miguel Ángel Araya, que nos va a contar todos los detalles. Hola Miguel Ángel, buenos días. Muy buenos días, Katy, Tomás, auditores. Se trata de la primera audiencia que se celebrará en un tribunal de justicia desde que fue iniciada esta investigación del Ministerio Público tras la denuncia por presunta violación, siendo una instancia solicitada por la propia defensa del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y que buscan resguardar sus derechos y garantías constitucionales, como el derecho, por ejemplo, a una debida defensa. Fue así como el equipo de abogados encargados de la defensa del suspendido militante del Partido Socialista, liderada por la abogada María Inés Horvitz y que también ha hecho de vocera durante los últimos días de la defensa de Manuel Monsalve, adoptó una actitud más ofensiva, si se podría calificar. Esto luego de solicitar al séptimo juzgado de garantía una audiencia de cautela de garantías que fue fijada para hoy a las 9 de la mañana. Esto en el marco de las diligencias que han realizado en el Ministerio Público en un esfuerzo de reconstruir los hechos que tienen al ex subsecretario Monsalve como imputado de los presuntos delitos de violación, obstrucción a la investigación y también está en la mira de la Fiscalía por una posible vulneración a la ley de inteligencia. En concreto, la defensa de la ex autoridad de gobierno busca obtener acceso a la carpeta investigativa, además de solicitar que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte pueda precisar los delitos y hechos que dan origen a la investigación a modo de preparar una debida defensa en caso de llegar a instancias como lo podría ser una eventual formalización debido a la nebulosa que se ha generado en los últimos días entre rumores y supuestas filtraciones que se contendrían en esta carpeta de investigación que gira en torno a este caso. De hecho, fue la propia abogada Horvitz que el día lunes, tras una reunión mantenida con el persecutor de este caso, el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, descartó que su representado haya prestado algún tipo de declaración en esta investigación debido precisamente a supuestas publicaciones de prensa que hablaban de que Manuel Monsalve habría entregado su declaración ya al fiscal Javier Armendáriz, esto y de hecho haciéndolo sin presencia de uno de sus abogados. Esto fue bastante polémico, pero lo que dice la abogada es que él no ha prestado ningún tipo de declaración en esta investigación, tampoco ha sido citado. No ha declarado, no está citado a declarar. Mientras no tengamos acceso a todos los antecedentes de la investigación, él no va a declarar, indicó la defensa en su momento, hace tan solo días. El abogado penalista y expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, explicó que será labor del magistrado durante esta jornada, el día de hoy, en esta audiencia de cautela de garantías, poner en la balanza si se va a primar la reserva que podría argumentar el Ministerio Público de esta investigación o si también se va a ponderar la necesidad de que los hechos puedan ser conocidos por la defensa de Manuel Monsalve. Existen en general diversas causales para decretar la reserva de la investigación, lo que obviamente vulnera el derecho a defensa, y ahí lo que tiene que hacer el juez fundamentalmente es buscar un equilibrio entre ambas posturas, es decir, preguntarle a la Fiscalía ya, ¿va a decretar reserva? ¿Por qué? ¿Tiene algún sentido esa reserva? ¿Hasta qué punto la podemos garantizar? Y por otro lado decirle a la defensa, perfecto, yo le voy a permitir el derecho a conocer los antecedentes.
La abogada penalista con experiencia en casos de delitos sexuales, Eva Guerrero, explicó la diferencia entre la audiencia de cautela de garantías, que es solicitada por la defensa, como lo es en este caso, y la de formalización, que es requerida por el Ministerio Público cuando ya se tienen antecedentes suficientes para formalizar la causa y los delitos de los cuales es investigado un imputado. Tú en esta cautela de garantías lo que buscas principalmente es que te informen cuáles son los hechos, ¿ya? Y una formalización ya lo que abre es un proceso judicial ante juzgado de garantía y un proceso en tribunales respecto de una formalización de cargos, es decir, una comunicación formal al imputado por parte del Ministerio Público de cuáles son los hechos que se están investigando, soliciten medidas cautelares, se fije un plazo de investigación. ¿Qué es lo que se estaría alegando principalmente desde la defensa de Manuel Monsalve? Bueno, lo que se estaría discutiendo, y va a ser uno de los puntos que se va a tocar durante esta audiencia, es la vulneración a la debida defensa. ¿Por qué? Porque ellos no han tenido acceso a ningún tipo de documento, a ningún tipo de información contenida en esta carpeta de investigación, y ellos dicen que entonces no pueden tener conocimiento de en qué se están sustentando estas acusaciones que dan origen a la investigación que inicia el ente persecutor, tanto por la denuncia de violación como también por esta arista por una supuesta obstrucción de la indagatoria. Recordemos luego de que el subsecretario Manuel Monsalve ordenara que se observaran, que se tuviera acceso a las cámaras de seguridad, tanto de este restaurante peruano como también en el hotel que se hospedó esa noche o la noche de la denuncia de esta presunta violación. El experto en proceso penal del estudio Cádiz, Diego Izquierdo, explicó las implicancias que podría tener esta audiencia de cautela de garantías dependiendo de los artículos y argumentos que se invoquen en esta instancia. Las solicitudes de audiencia cautela de garantías son presentadas con el objeto de dar cuenta que en el curso de una investigación penal está ocurriendo una vulneración a las garantías del imputado. Cuando a través de una cautela de garantías se hace alusión a que no se está permitiendo acceder a los antecedentes al imputado o a su defensa, lo que se reclama en definitiva es que se está privando o se está vulnerando su derecho de defensa. ¿Qué otro punto se espera sea abordado durante esta audiencia que se realizará en las próximas horas a las 9 de la mañana? Bueno, y esto ponga bastante atención porque es un punto muy importante dentro de toda esta trama. Tiene relación con las pruebas del caso, ya que serían 4 celulares que han sido incautados por el Ministerio Público y las policías en poder del ex subsecretario Manuel Monsalve. El primero, entregado por Monsalve de forma voluntaria el 15 de octubre, tras el ingreso de la denuncia el día anterior. Se denuncia el 14 de octubre y las primeras diligencias se realizan el día 15 luego de que Monsalve entregara de forma voluntaria su teléfono personal. El diario La Tercera reveló que días antes de la denuncia y usando aún su cargo gubernamental, Monsalve invocó la ley de inteligencia para que efectivos de la Policía de Investigaciones revisaran las cámaras tanto del restaurante Ajiseco Místico y además del hotel, ya que según su versión podría haber sido drogado y temía ser víctima de algún tipo de extorsión. Es bajo este argumento que él invoca la ley de inteligencia, le solicita a los funcionarios que revisen las cámaras de seguridad y además habría entregado de forma voluntaria su teléfono celular en esa instancia, previo a conocer la denuncia por este presunto delito de violación. Es así como el Ministerio Público solicitó una orden de allanamiento e incautación de 2 celulares más, que a esa altura se habían detectado estaban en poder de la exautoridad. Diligencia que se concretó el pasado viernes 18 de octubre, pasadas las 6 de la tarde, en la que se habría encontrado, además de estos 2 celulares que estaba buscando el Ministerio Público, un tercer celular. Es verdad, es decir, mejor dicho, un cuarto celular, porque el primero lo entrega Monsalve, se ordena esta incautación de otros 2 teléfonos celulares y finalmente termina apareciendo un cuarto del cual no se tenía conocimiento, entonces hacen un total de 4 aparatos tecnológicos. El abogado penalista y exfiscal José Antonio Villalobos explicó que será labor del juez de turno definir cómo se reparan las posibles vulneraciones al proceso que podría alegar la defensa de Monsalve. El juez de garantía en esta audiencia de cautela de garantías puede ordenar que el Ministerio Público entregue antecedentes, por ejemplo, de la carpeta investigativa que no han sido entregados a la defensa del imputado y puede en definitiva instruir cualquier tipo de medida para que no se mantenga la eventual vulneración de una garantía constitucional del imputado o que esté afectando su derecho de defensa.
¿Qué pasa con este cuarto teléfono celular y por qué es importante lo que se pueda definir durante esta jornada? Al aparecer en medio de esta diligencia, que se iban a buscar 2 teléfonos celulares, pero se terminan incautando 3, está protegido por una acción judicial. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene que solicitar explícitamente la autorización al tribunal, al 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que se le permita pesquisar y revisar este cuarto teléfono celular, ya que no estaba contemplado en las anteriores autorizaciones que se emanaron al tribunal y que finalmente fueron autorizadas para realizar estos procedimientos y allanamientos que terminaron en la recopilación de estos 3 teléfonos celulares. Pero el tercero, recordemos, no estaba contemplado y por lo tanto es necesario que durante esta jornada sea el tribunal que defina si se autoriza que el Ministerio Público y las policías puedan tener acceso para recopilar aún mayor información de lo que puede contener este teléfono celular. No se sabe si es un celular que utilizaba el ex subsecretario de manera frecuente, puede ser un teléfono que ya estaba en su domicilio sin utilizar. Son varias las hipótesis que se tienen al respecto, pero lo cierto es que durante esta jornada conoceremos si el Ministerio Público tiene algún tipo de alerta, si tiene algún tipo de presunción de que ahí en ese teléfono celular puede existir información importante, relevante para lo que es esta investigación. Además, la investigación continúa avanzando, pero de manera bastante hermética, porque ni siquiera el Ministerio Público, ni siquiera el fiscal a cargo de esta causa, el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, han querido aclarar algunas dudas a raíz de las últimas publicaciones, de las filtraciones que se han conocido en las carpetas de esta carpeta investigativa y que de hecho ha decantado en la apertura de procesos investigativos al interior del Ministerio Público, sumarios administrativos, debido a las filtraciones que han habido en torno a esta causa. Cabe señalar que el Ministerio Público es bastante celoso y bastante cuidadoso de cómo se llevan las causas en relación a delitos sexuales. Se conoce que este tipo de delito se lleva con bastante secreto, con bastante reserva, sobre todo por la defensa de la víctima, por la protección de la identidad de la víctima, por la protección de caer en una revictimización, y por lo tanto se maneja con bastante cuidado en estos casos. Pero la verdad es que en esta causa en particular han existido varias filtraciones de los movimientos del Ministerio Público, de lo que se ha estado realizando en los últimos días, qué diligencias avanza, tomas de declaraciones, entre otros puntos. Se han ido filtrando algunos medios de prensa y han sido conocidos, podríamos decir, a goteo. Por lo tanto, el día de ayer, en una de sus salidas de acá de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que se encuentra desplegada acá en el Centro de Justicia de Santiago, el fiscal Javier Armendáriz se retiraba del edificio y fue abordado por los periodistas que nos encontrábamos en este lugar esperando su salida. Sin embargo, él no entregó ningún tipo de declaración, no aclaró ningún tipo de dudas, y sobre todo una que tiene que ver con si el fiscal Armendáriz se juntó o no con Manuel Monsalve, con el ex subsecretario, días antes de que se comenzara o que ya cuando la investigación había comenzado. Por lo tanto, es bastante importante tener ese hecho, aclarar ese hecho. Si Manuel Monsalve entregó algún tipo de declaración, fuera de manera oficial, aunque fuese sin abogado, como se ha conocido en algunas publicaciones, o si lo hizo finalmente en algún tipo de conversación extraoficial con el fiscal Javier Armendáriz, y mientras él era aún ex subsecretario del Interior. Por lo tanto, son algunas de las dudas. Yo los invito a pasar a escuchar parte del ambiente que se vivió en esa salida del fiscal Javier Armendáriz a cargo de esta investigación, evitando totalmente las preguntas de la prensa. ¿Cuándo va a ser la audiencia? Fiscal, ¿nos puede contestar alguna pregunta o no? Fiscal. Habla, bueno, pesado. Fiscal, se ha detectado que varios funcionarios de la Fiscalía tuvieron acceso a los expedientes. ¿Estaba usted también al tanto de eso, no? ¿Qué pasó también durante las últimas horas? Y tiene que ver con la representación de la querella que fue presentada por la víctima y su familia. ¿Por qué? Porque a solo 4 días de haber asumido, la denunciante revocó el patrocinio y poder al histórico defensor en causas de derechos humanos Roberto Ávila, y en su reemplazo asumió María Elena Santibáñez, una abogada profesional que destaca por su experiencia en investigaciones por delitos sexuales. Ella tiene bastante trayectoria representando a víctimas
de delitos sexuales, de abuso sexual, de violación. Por lo tanto, es el nuevo fichaje que presenta la víctima y su familia en esta querella que fue presentada en contra de Manuel Monsalve. Querella que cabe señalar, se detalla en ella, según se ha conocido en las últimas horas también, se denuncia que algunos funcionarios del Palacio de la Moneda tenían conocimiento previo a que estallara toda esta polémica. Por lo tanto, también se abre ahí otra arista, por ejemplo, de una posible delito de omisión de denuncia por parte de esos funcionarios. ¿Cuál fue la versión entregada por Roberto Ávila? Él le bajó bastante, podríamos decir, importancia a este cambio en la representación de esta querella. Él señaló en un comunicado: la representación de la víctima en el caso Monsalve la continuará la colega María Elena Santibáñez. No hay ninguna situación enojosa entre este abogado y la que fue su representada. Me sigue asistiendo la convicción de que todo lo que ella relata es verdad, indicó a través de un escueto comunicado entonces el abogado Roberto Ávila, ahora ex representante legal de la víctima. La audiencia comenzará en solo un par de minutos más. A las 9 de la mañana comenzará esta audiencia entonces de cautela de garantías. Katy Tomás. A ver, algunas cosas rápidamente, ¿no? Se han incautado 4 celulares. ¿Cuál es la secuencia de la incautación de los celulares? Entendemos que uno, ese mismo día, después de reunirse con el presidente Gabriel Boric y Carolina Toá, fue al hotel donde vivía, el Hotel Panamericano, y resulta que ahí lo esperaba Javier Armendáriz. Fue una sorpresa. Rápidamente hizo un relato de los hechos, y esa sería una declaración informal. Lo importante es que esa declaración no sea después cambiada cuando la haga la declaración formal. Y ahí entregó su celular, el primero. Hay algunas versiones que indican que cuando él pidió a inteligencia investigar lo que estaba ocurriendo antes de la denuncia, habría proporcionado su celular a la PDI. ¿Por qué entregó su celular a la PDI? ¿Para qué? ¿Qué sentido tenía eso? Y este es un punto nuevo y obviamente que hay que investigar. ¿Qué hizo la PDI con ese celular? Después se lo devolvió y es el mismo que le entregó a Armendáriz. Pregunta, ¿el celular que le devolvió la PDI estaba en las mismas condiciones que cuando lo entregó Monsalve a la Policía de Investigación o no? Porque además, reiteremos, es antes de que se haga la denuncia. Antes, todo esto antes. ¿En qué circunstancia una persona, en este caso el subsecretario del Interior, va y entrega una prueba antes de que haya una denuncia, que es el teléfono celular, ¿no? ¿Por qué? Y además después se lo devuelven. En segundo lugar, usted comprenderá que el celular del subsecretario del Interior tiene una enorme cantidad de información reservada. Es obvio, ¿no? Ahí están reciben información de inteligencia, de policías, de hechos delictuales, de cosas que podrían ocurrir, de riesgos. O sea, eso es el celular de... ¿Cómo es que lo entrega fácilmente a la PDI? ¿A funcionarios de la PDI? Yo insisto, es el mismo celular, estaba en las mismas condiciones cuando lo devolvió la PDI y que después se lo entregó a Armendáriz, ¿no? Ese martes después de reunirse con el presidente de la República. Esa es la primera pregunta respecto del primer celular. ¿Cómo se incautaron los otros rápidamente, Miguel Ángel? El primer celular lo entrega de forma voluntaria Manuel Monsalve luego de la denuncia el día 15 de octubre y posteriormente los otros 3, cuando se encuentra este tercer teléfono en esta incautación, el día viernes, el recién pasado viernes, se incautan estos 3 teléfonos que finalmente terminan sumando 4 y al parecer este cuarto teléfono habría sido uno que se habría comprado el ex subsecretario al haber quedado sin su otro teléfono celular, el que entrega en primera instancia. ¿Dónde se incautan? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar se incautan? Entiendo yo que es un domicilio en que está ahora Monsalve, sí, en la región metropolitana, ¿no es cierto? Y hubo un allanamiento a ese domicilio y ahí se entregan 2 celulares y sorpresivamente, en forma casual, se encuentran 4. ¿Eso es? Exactamente. Ahora, la pregunta es por qué Manuel Monsalve no entregó todos los celulares de inmediato. Yo diría el último que compró, me parece que no, porque era el último. Es que pero se puede y los otros toda la información. O sea, no porque el teléfono sea nuevo se borra todo. De hecho, hay
programas para hacerlo, lo hacen rápidamente. Es verdad que muchas veces se pierden conversaciones y otras cosas, pero se puede pasar casi toda la información. A menos que no lo haya hecho intencionalmente, eso quiero decir también. Yo quiero decir que la defensa de Manuel Monsalve ha discutido, cuestionado la incautación del tercer celular, de los otros celulares. El que encontraron por sorpresa. Sí. ¿Ya? Sí. Ha discutido todo eso. 2. Tú tienes información, Miguel Ángel, que en esta audiencia que tú nos cuentas que se va a realizar esta mañana, si la defensa liderada por María Inés Horvitz en representación de Monsalve se va a oponer a que se revisen estos celulares o no. Concretamente no podríamos dar una respuesta, pero es lo que se ha estado hablando. Fuentes de la radio nos han dicho que se podrían oponer al acceso a este cuarto teléfono porque en caso de ser un teléfono que se obtuvo luego de entregar su primer teléfono, probablemente no tiene pruebas o antecedentes que sean relevantes para el Ministerio Público, o al menos ese podría ser el argumento para que no se tenga acceso a este cuarto teléfono. Pero es cosa de que sabremos durante la audiencia finalmente. Hago otra pregunta. Son preguntas que a lo mejor tendríamos que hacer nosotros, no tenemos por qué contestar todos nosotros, son preguntas que nos hacemos. Gabriel de la Fuente era el jefe de gabinete de Manuel Monsalve. ¿Se ha pedido por parte de la Fiscalía incautar ese celular, el celular de ese señor o los celulares de ese señor o no? ¿Tienes alguna información? De eso no hay información de eso, pero sí lo que se sabe es que se podría estar investigando una presunta arista de omisión de denuncia al interior de La Moneda por los funcionarios que podrían haber estado al tanto de esta denuncia. Hago otra pregunta. Resulta que en la querella se dice textual de esta situación, me refiero a la violación, del delito, se enteraron varias personas del gabinete del subsecretario y su familia. Varias personas. Más adelante vamos a hablar de eso. ¿Se ha indagado por parte del Ministerio Público a esas personas? Porque esto es muy importante, porque resulta que ella habría hablado, habría dicho, me pasó esto, y esas versiones son muy importantes. Son las versiones primeras. ¿Se ha revisado a estas personas que trabajan en la Subsecretaría del Interior? ¿Ha habido declaraciones de ella? ¿Se ha pedido la incautación de sus celulares o no? ¿Tú tienes alguna información? No. Como mencionamos, Tomás, esto ha avanzado demasiado hermético por parte del Ministerio Público en todas las aristas de este caso, tanto en la arista de violación, en la arista que también involucra a Monsalve con esta presunta obstrucción a la investigación, pero también con la que tiene que ver con los funcionarios al interior de La Moneda, que da a raíz de esta querella donde la víctima explicita que ella dio aviso a algunos compañeros del ministerio y de que finalmente la situación no cambió. Vamos a estar atentos. ¿Esta audiencia a qué hora comienza, Miguel Ángel? A las 9 de la mañana comienza la audiencia, Tomás. Cabe señalar que no es obligación que Manuel Monsalve comparezca durante esta audiencia, porque es precisamente una audiencia de cautela de garantía, no es una formalización donde el imputado tiene que comparecer de manera obligatoria para conocer los hechos que finalmente el Ministerio Público les va a imputar. Esto es distinto, es una cautela de garantía que solicita la defensa precisamente para resguardar los derechos del imputado, conocer, precisar los hechos que se le están imputando por parte del Ministerio Público y tratar de tener acceso a la carpeta investigativa. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Quedamos con líneas abiertas con el Centro de Justicia.